Consulta, ¿ustedes son los que presentan? Sí. Sí. Ya, tratar de que la presentación sea desde acá por el tema del micrófono. ¿Ya? Y también la cámara. Ya. Ya está enfocado más que nada. Ya. Bueno, ahí igual soy contado como el espacio donde se pueden como manejar más que nada. Ya. ¿Ya? Perfecto, gracias. ¿Cómo están? Buenos días. Bien. A ver, según el orden, estoy primero donde me ubico. Entonces, aquí, porque el moderador va acá. Bien. Entonces, Nos miramos. Oye, si nos turnamos, si nos turnamos y nos ponemos enfrente, sí, y el que expone se pone solo ahí. Oye, ¿a dónde se fueron a carretear todos? Muy temprano. Sí. Y en todo caso, le pasa que entonces Y en todo caso, sí. Pero, Por eso que se le pide que haga que pero no todos el que no, pero por eso le suele pasar, por favor, aquí, sí, ahí un mes. aquí me. Ya, pero en todo caso, pero le doy la espalda a la pantalla. pero ahí estoy como Miguel, usted. No sé, así. De una forma que no le dé la espalda a la pantalla, ni. A ver, me pongo más atrás. Claro. Ahí, así. Me apoyo en la pared. Es que yo vi que algunos estaban acá y otros no, entonces yo dije, ¿qué pasa? Sí, aquí los de los dos, todavía no. ¿Ah? Todos. No, sí, claro. Y al moderador se le dije que Ya. La Connie. Oye, en todo caso, yo reduzco a 10 minutos si quieres que esperar. Oye, si espera, yo me reduzco a 10. Si no, y ponernos mala problemática, no. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, pues. ¿Cómo? Falta percibir a luz. ¿Cómo? Percibir a luz. No, se toma así. No, yo no. De verdad que no soy familiar. Yo pedí que venga que tenga ustedes. De que yo lo sigo para bien. Sí, Para toda la vida. Seguro que no todo. No, pero además que pienso, por ejemplo, primero que agregamos, solamente el rodón de las pequeñas. Sí, sí están entrando. Y de repente, por ejemplo, ahora yo he ido a seminarios que llegan ahí, ese de Carlos Pizarro, de prescripción no vieron nada. Pero espérate, pero que no era fácil, sino que al final sería algo mucho más tranquilo que Estamos seminarios donde muy pocos, hay doctorandos más de público, no había público general. Oye, volvamos bien con el tiempo. No, mira. ¿A las 9? Bueno, asegúrense. No está adelantado. Sí, no, si está más adelantado. Pero esto después lo cortan. Sí, ¿no lo cortan ahí? Está adelantado 5 minutos. No me refiero a que está grabando. Todo. ¿En este momento? Sí, está grabando. Pero eso después se corta. Sí, por supuesto. Supongo que va a haber una editora ahí. Sí, no, si están los de allá, yo le dije. No, No. Aquí faltan 2 personas que tienen que estar obligadas. Ah, sí, a ver, ¿verdad? Sí, eso estaba acordándome después de que se me fue. Sí. Sí, ahora no tienen clase. vienen acá también, pero compañero, usted tiene la ponencia. Sí, Para hacer ayer igual
anduvieron algunos chiquillos. Acá, sí. Yo no lo conozco. Pero no lo he visto todo. Hicimos mucho. Hicimos mucho. Creo que dijeron que querían ir con la profe Voz, la de vecino. Sí. Está bueno eso. Sí. Ya, vamos. ¿Quién es el primero? Sí. Para que nos hagan la introducción. Bueno, 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es tu segundo apellido? Ideas. Es que la cámara frente se ve la primera línea, entonces como que se ve a punto. Falta. Este efecto visual. No sé. Se nos pidió y lo puedo que te hecho que yo voy a ir. Pero se nos pidió. Padre, ¿qué usted? Se lo controlo también. Para acá. Tiene que hablar parada acá. Sí, lo que pasa es que este micrófono tiene cobertura hasta allá. Si yo he hecho varios seminarios aquí, entonces ya he ido aprendiendo. Ya. Pero este tiene cobertura la profesora más o menos. Muy buenos días a todos los presentes. En nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, le damos la más cordial bienvenida a este segundo día de encuentro en las 14ª Jornadas Nacionales de Derecho del Contrato. A continuación, saludamos, ¿cierto?, a los profesores que se integrarán a esta mesa. Saludamos al profesor David Uba Abarca, profesor de la Universidad de Antofagasta, magíster en Derecho Económico y doctor en Derecho de la Universidad Montpellier. Saludamos también al profesor Hans Cartier Solís, profesor de la Universidad de Tarapacá. Él es abogado, magíster en Derecho de la Empresa, magíster en Derecho, Justicia y Empresa y doctor en Derecho por la Universidad de Valencia. Saludamos también al profesor Eduardo Rivera Carrasco, de nuestra Casa de Estudios. Él es abogado, magíster en Filosofía Jurídica y doctorando en Derecho de la Universidad Autónoma de Chile. Finalmente,
saludamos a la profesora María José Arancibia Obrador. Ella es profesora de la Universidad Alberto Hurtado y de la Universidad de Talca, abogada, magíster en Derecho y magíster en Economía y Finanzas. Comienza su exposición la profesora María José Arancibia Obrador. Muchas gracias por la presentación y por la ayuda a todos y a todas. Gracias al presente de encontrar. Y muchas gracias, por supuesto, a la Universidad Autónoma de Madrid y ponerse para exponerle el día de hoy, para esta invitación de su organización. Tiempo para considerarlo y sobre todo en breve. Nosotros muchas veces hemos visto y hemos tomado por publicidad que ese proceso ecológico compostable, de contaminante, biodegradable. Es decir, nos encontramos con un bombardeo de publicidad verde que permanentemente nos está diciendo que ciertos productos tienen determinadas características que podemos decir que son positivas para el consumidor o para ciertos grupos de consumidores. Por otro lado, encontramos que no solo ese tipo de publicidad denominada verde puede tener algún tipo de características ecológicas, sino que también determine una reducción en los costos para las personas. Por ejemplo, que sea de eficiencia o con eficiencia energética. Eso hace que a largo plazo yo pueda ahorrar un determinado monto de dinero en pos de la energía. Todo eso lo encontramos para aquellos consumidores que incluso están dispuestos a pagar más por productos que tengan estas características. Y por otro lado, encontramos que hay empresas que invierten en tecnología para poder lograr esos estándares. Pero a veces no todos como lo mismo. Y ocurre que nos encontramos frente a publicidad que se denomina ecolavado o greenwashing, como versión en inglés. Pero antes de entrar a definir qué es esta publicidad de ecolavado, es importante señalar el contexto en el cual Chile se encuentra y por qué existe una potencial regulación en ese sentido, a la cual no me voy a referir, sino que voy a referir cuáles son los peligros o las consecuencias de emplear equipos de publicidad en el consumo. Nosotros estamos inmersos en lo que se denomina el cambio climático. No es un hecho desconocido que existen políticas que se hacen cargo del cambio climático. Es así como del año 95 al año 92, Chile ha asumido ciertos compromisos de carácter internacional para que todo asumir compromisos de carácter internacional para la producción sostenible, para evitar el desperdicio de alimentos, reducir la contaminación, la reducción de desechos, privilegiar los productos locales, etc. Y todo eso, de alguna forma, se cumple en algunas áreas y en otras no. Es por eso que algunos productores se aprovechan de esta situación para colocar ciertas publicidades y poner ciertas publicidades, ciertas palabras que son claves que de alguna forma engatusan al consumidor que busca el tipo de manera que son productos sostenibles. Frente a esta situación, el CERNAC, ayudado por una organización internacional, en el año 2018 creó el Código Verde, cuya naturaleza jurídica, lo que estudiar esto, concluí que era una marca de certificación, porque de manera voluntaria los proveedores se incorporan a este sistema del CERNAC, cumpliendo ciertos parámetros y ciertos requisitos, y como entre ellos que han cuidado y realizado el sustentabilidad, y con esto se le otorgaba este sello de mi código verde. Con eso daban una cierta seguridad para el consumidor en cuanto a que adquirían los productos o el servicio era efectivamente sustentable.
Pero ese proyecto no duró mucho tiempo y al poco andar ese código, ese sello, se terminó y nuevamente el consumidor quedó a la deriva frente a la información porque en ocasiones nosotros solamente nos guiamos por palabras que son tanto bonitas, atractivas, que nos hacen sentir que estamos ayudando al medio ambiente o que podemos obtener un ahorro significativo con ese producto. Pero a la larga eso no es así. Muchas veces ocurre que las empresas siguen o los proveedores siguen con su actuar y con su procedimiento contaminante y no aportan ninguna utilidad al medio ambiente. Es así como surge este greenwashing o ecomantenimiento, lavado verde, que básicamente ataca o dice relación con publicidad y marketing. Es decir, hay un aprovechamiento, hay una puesta en escena por parte del proveedor en cuanto a decir que ciertos productos, ciertos servicios tienen características que no son reales. Esto hace que de una manera directa o indirecta el bien o servicio sea algo positivo para el medio ambiente o que yo con ese producto voy a promover un estilo de vida ambientalmente responsable o que se muestra por una imagen corporativa ambientalmente responsable. Todas estas son decisiones que promueve o que invita al consumidor a gastar extra por eso, porque son ecológicamente seguras, se trata de un producto sano y finalmente, como señalaba, puede existir un ahorro. Esto lo trata, o más bien la ley de protección al consumidor protege de alguna medida esta situación con el hecho de que el consumidor debe recibir una información veraz, oportuna, completa y total, en el artículo 3 letra D, por una parte, y aquella publicidad que es deliberadamente falsa. Artículo 28 letra F, como todos ustedes conocen. Acá el punto interesante es que esta publicidad, la estrategia de marketing, me motiva a mí como consumidor a comprar, de modo a comprar. Y en este sentido, el proveedor no podría usarse y decir, no, en este caso nosotros no hemos ocurrido a la infracción, porque bueno, no es una información de carácter relevante y por lo tanto no ha motivado al consumidor a comprar. Cuando es el proveedor el que ha colocado toda esta publicidad, ha colocado todos estos antecedentes para que precisamente la zanahoria sea este elemento ecológico que el consumidor puede ir detrás de la zanahoria y finalmente persuadir al consumidor. Ahora, el problema que existe detrás de esto, más bien de carácter, podríamos decir, procesal, es que por un lado tenemos una información que no tiene veracidad en su mayoría, son mensajes publicitarios falsos y sin veracidad. Por otro lado, podríamos incluso, si se trata de servicio, decir que hay un incumplimiento del contrato, cuando esta publicidad pasa a ser integrante de la información y del contrato que se ha suscrito. Por lo tanto, hablan incluso de un producto de carácter defectuoso. ¿Cuál es el problema procesal que uno puede vislumbrar en este sentido? Que el consumidor, al momento de demandar esto, va a tener que acreditar que el producto no es ecológico, que el producto no hace o no es amigable con el medio ambiente, o peor aún, la eficiencia energética no es tal. Y para eso tendrá que invocar o tendrá que utilizar cálculo, incluso hasta peritaje, para poder determinar si eso efectivamente ocurre o no. Por lo tanto, el consumidor frente a esa situación no se va a ver motivado, no va a haber una motivación para poder demandar al proveedor. En cambio, ahí surge la posibilidad de que sea una acción de carácter colectiva, pero lógicamente a través de la asociación de consumidores, pero quien podría tener mayor interés son las ONG precisamente que se dedican a, por ejemplo, a los residuos cero, al reciclaje, donde efectivamente ellos están muy interesados en el cambio climático y en el medio ambiente.
que efectivamente esta publicidad no dañe la decisión del consumidor. Pero esto no es siendo solamente, solamente es propio de la Ley de Protección del Consumidor, sino que también tiene cabida en una regulación ética del Consejo Nacional de Autorregulación y Publicidad, en el Código de Ética Publicitaria. Como sabemos, no tiene una fuerza vinculante en razón a que solamente es sus fallos no tienen imperio y solamente es para la autorregulación. Pero resulta interesante el punto a tratar de la competencia real, puesto que en este caso, frente a dos proveedores, uno que hace publicidad con estos lindos atributos ecológicos y medioambientales, otro que es honesto, que no dice absolutamente nada, pero contamina lo que la ley permita, frente a uno y el otro puede existir lo que se denomina la regulación del clientela en atención a estos atributos, puesto que podría ser utilizado estas mismas palabras dentro de un contexto de propiedad intelectual, abarcándolo como una frase de propaganda, como una marca comercial, donde ahí también se justificaría esta declaración de clientela, porque las marcas comerciales no dicen relación con la veracidad o el cumplimiento de otras normas que la legislación contempla. Finalmente, podemos hablar, para estar justo en el tiempo, en lo que dice relación en materia de consumidor, independiente del proyecto de ley que actualmente se está tratando sobre esta materia que busca específicamente regular este tipo de publicidad y de marketing, tenemos hoy en día herramientas para poder defender al consumidor de esta publicidad que es engañosa y por otro lado, si se trata de servicios, podríamos incluso decir que estaríamos frente a un incumplimiento de carácter contractual y por otro lado establecer que el desincentivo procesal existe para el consumidor de carácter individual, donde el que poner el énfasis son en las compensaciones de carácter colectiva y esta posibilidad que sería ideal, el mundo ideal, con las ONG de carácter ambiental para que puedan disponer acciones de protección de los intereses. Muchas gracias y quedo. Muchas gracias, profesora. La ronda de preguntas la dejaremos al término de la ponencia. A continuación, presentará su ponencia el profesor David Uba Abarca, la cual tiene como título Lo razonable como elemento configurador del estándar de diligencia en las relaciones de consumo. Gracias, profesor. Muchas gracias. Muy bien. Primero que todo, saludar al público presente, ya que digo que hicimos el esfuerzo de estar aquí. Bueno, desde luego a la organización, a la Universidad Autónoma, en particular Erika, los estudiantes también que han estado en 7. Bueno, y en general poder compartir esta mesa. Por mi parte, de acuerdo al título de la ponencia, posiblemente vengo a plantear más interrogantes que certezas, pero al fin y al cabo, quizás en la parte de la discusión todo esto se enriquezca un poquito más. Posiblemente no voy a tener afirmaciones tan categóricas, puesto que normalmente las reflexiones me llevan a abrirme el camino sobre qué criterio utilizar, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos en presencia de una situación relevante, ya que el derecho del consumo parte de una asimetría, y por tanto esta asimetría donde la posición dominante la va a tener el proveedor, porque él tiene el conocimiento del producto y del servicio, y el conocimiento es poder, el conocimiento que da una posición diferente. Y es por ello que normalmente las normas de esta ley
y otras normas especiales complementarias vienen a, de alguna forma, a restablecer o atenuar esta asimetría. El consumidor, que consumidor somos todos, ya lo dijo un presidente, por sí mismo nos pone en una situación de vulnerabilidad frente al proveedor. Son las normas del derecho del consumidor, este carácter protector, el que por lo menos nos quita esa calidad en general, en abstracto de vulnerable, sin perjuicio de que siempre van a haber recónditos de específicas o situaciones de vulnerabilidad, ¿sí?, que se tiene que poner atención. Bueno, en este contexto, los deberes de información son claves, ¿sí? Los deberes de información, que está conectado también con la publicidad. Al fin y al cabo, cuando se define la publicidad en la ley, voy a hablar de la ley cuando me refiero a la ley de protección de los derechos del consumidor, en su artículo número 1, sí, y numeral 4, hace referencia entonces a lo que es la publicidad, pero finalmente la publicidad tiene que obedecer a condiciones objetivas que deben estar o deben formar parte del contrato. Así que una cosa también es el deber de información, ¿sí?, que está conectada, en mi opinión, con la publicidad, ¿sí?, lo cual obviamente también nos lleva a normas específicas, inclusive hay leyes de etiquetado, en materia de videojuegos, de información en materia de bebidas alcohólicas, sin perjuicio de que hay resoluciones circulares del CERNAC precisamente sobre aspectos de la información en la publicidad. Todo este cúmulo de situaciones, ¿cierto?, ¿qué tienen en común? Que finalmente se trata de evitar que el consumidor le provoque un perjuicio grave, un desequilibrio. Así que normalmente estas palabras tienen un componente probablemente objetivo, porque estamos indicando directamente al comportamiento o al actuar de buena fe, ¿sí?, en las relaciones de consumo. El artículo 16, que trata de las cláusulas abusivas, tiene una especie de norma de clausura en la letra G, donde hace alusión, ¿cierto?, a comportamientos contrarios a la buena fe. Y normalmente siempre nos fijamos que la buena fe como concepto que está en las nubes, etéreo, ¿cierto?, que no se puede tocar, apenas ver qué proyecciones tiene. Bueno, aquí tiene una proyección desde el punto de vista objetivo, pero con una faz negativa, porque una conducta contraria a la buena fe, lo indica la norma, genera un perjuicio, un desequilibrio grave en los derechos del consumidor. Por tanto, en ese terreno, ¿cierto?, lo de la buena fe se puede correlacionar con los estándares de diligencia al fin y al cabo, ya que la responsabilidad en materia contractual depende precisamente de los estándares de diligencia, pero también pueden haber otras cargas, ya que el consumidor tiene derecho a recibir la información oportuna, veraz, y bajo este criterio relacionado con la seguridad en el consumo, pero también tiene el deber de ser responsable del consumo, también tiene el deber de informarse. Entonces, ¿cómo vamos relacionando estos puntos de deber frente a otro deber, o quien quiera llamarle también carga, porque probablemente tiene más características de carga que específicamente un deber, ya que genera unas consecuencias precisamente en el campo de la responsabilidad o temas de causalidad que también podrán estar aquí? Bueno, con este contexto puedo indicarle que tanto los aspectos, las conductas de proveedor, de consumidor, poniendo al proveedor el tema de la información, también se habló aquí del tema de la publicidad, desencadenan en el mismo resultado, o por lo menos el resultado esperado, que no se le cause al consumidor un perjuicio o un desequilibrio grave en sus derechos. Y por tanto, entonces, partiendo de este punto, quiero aludir de que el estándar para configurar, creo yo, la diligencia o el cuidado o la prudencia en las relaciones de consumo, se puede echar mano a un concepto o principio que no es foráneo,
si bien tiene su desarrollo normalmente, sobre todo en el derecho continental europeo, es el principio de lo razonable o de la razonabilidad, ya que este es un concepto que posiblemente, o sea, su origen, normalmente hay consenso en que viene del derecho anglosajón, específicamente el derecho inglés, producto de su pragmatismo, sus ideas utilitarias, donde conceptos quizás tan amplios como el de buena fe no caben dentro de su propia estructura y sistema. Prefieren a ellos hablar de específicos deberes positivos de actuar, que son concretos y que no hunden su razón en temas morales ni en temas quizás o en el campo de una dimensión mucho más amplia como puede ser el de la buena fe. Lo razonable, en el cabo, ha sido desarrollado en el sistema continental europeo principalmente a partir de los principales proyectos de armonización, soft law, derecho internacional, como la compraventa, ¿cierto? De la compraventa internacional de mercadería, la Convención de Viena, los principios UNIDROIT, y por qué decir, obviamente, los ordenamientos jurídicos nacionales, lo razonable, Estado presente, para qué decir la reforma del Código Civil francés del año 2016, donde se incorporó esta terminología de forma abundante. Y, por supuesto, ha permeado a otros ordenamientos jurídicos, los principios, para que decir también los principios latinoamericanos del derecho de los contratos, también lo contienen un número de veces. Ahora, para partir de esto, lo razonable, ¿qué puede ser? Es que puede tener distintas acepciones. Pero por lo menos la función que me interesa, ¿cierto?, es que sirva como un precipitado técnico de la buena fe, un elemento que configure el estándar de diligencia en las relaciones de consumo. Principalmente me quiero centrar ahí. No quiero hablar de lo razonable como una cláusula general que podemos encontrar en distintas legislaciones asimilables a lo que es buenas costumbres, orden público, en fin. Teniendo esto en cuenta, podemos indicar de que lo razonable es un término que viene a denotar un puente entre quizás el sistema anglosajón al sistema continental europeo del civil law, porque funden en estos trabajos que vienen de décadas de los principios contractuales comunes, y el marco común de referencia hace presencia de ellos más de 400 veces. No es en el borrador del marco común de referencia está este concepto. Pues bien, la noción de lo razonable, entonces, como ha sido desarrollado en el contexto internacional, en sistemas europeos, soft law, está emparentado con el concepto de buena fe, inevitablemente. Pero para definir lo razonable, muchas veces se echa mano a la buena fe, o viceversa. Tanto es así que el profesor Denis Massot hace una referencia directa a este punto, precisamente porque indica aquí que considero que se necesita antes que todo, ¿cierto?, indicar que el concepto de buena fe es clave para definir lo razonable, ya que al comentar una sentencia de la Corte de Apelaciones de París el año 2000, el profesor Denis Massot llega a la conclusión de que la obligación de buena fe implica que cada parte debe abstenerse de cualquier abuso y comportarse de forma razonable y moderada, sin actuar en interés exclusivo ni causarle un perjuicio injustificado a la contraparte. Bueno, en esta línea, precisamente, va la noción de lo razonable en los principios europeos del derecho de los contratos, porque bajo esta idea, el artículo 1, 2.302 indica que para los presentes principios, lo que se entiende por razonable se debe juzgar según lo que cualquier persona de buena fe que se hallare en la misma situación que las partes contratantes consideraría como tal. En especial, para determinar aquello que sea razonable, habrá de tenerse en cuenta la naturaleza y objeto del contrato, las circunstancias del caso y los usos y prácticas del comercio o del ramo de actividad a que el mismo se refiere. Por tanto, lo razonable a los ojos de los redactores de estos principios viene a ser un concepto unificador clave
y que supera probablemente las figuras clásicas de estándares de diligencia, ya que se centra en un concepto autoexplicativo, porque entrar a ver y explicar lo que es un buen padre de familia o por lo menos conductas de ese calibre, genera obviamente algo, posiblemente una mayor confusión. Se dan cuenta que el principio de buena fe ha quedado encapsulado en un actuar con la intención de no causar daño, no generar un abuso, no generar un perjuicio, y por tanto lo razonable está apuntado directamente a la conducta que cualquier persona, hallándose en las mismas circunstancias, podría obviamente elegir conducirse. En este caso, ¿cierto? Quiero por lo menos dejar en claro de que esta visión, ¿no?, tampoco es ajena al legislador nacional. Ya el Código Civil, normas originarias, Andrés Bello hace referencia a los conceptos de lo razonable en materia de información del consentimiento, por ejemplo, el contrato de mandato, en materia de contrato de arrendamiento, sobre los gastos razonables que deben ser reembolsados al arrendatario, precisamente obviamente cuando se trata de mejoras no locativas o arreglos no locativos. La propia ley de protección al consumidor que dice el término razonable a propósito del término anticipado en los contratos de carácter financiero, crediticio, haciendo alusión al plazo razonable. Por ende, no es ajeno, bueno, el Código de Comercio también utiliza bastante esta expresión. Hay obras, obviamente, que hacen alusión de que la formación de Andrés Bello en Inglaterra, los 20 años que pasó ahí, por supuesto que se nutrió de la practicidad y el pragmatismo, del utilitarismo de las visiones precisamente que estaban en ese momento. Y la filosofía de Jeremías Bentham también puede haber sido relevante. Por tanto, estamos en el derecho al consumo ante situaciones de justicia conmutativa o justicia distributiva, que normalmente podríamos estar aquí. Los estándares clásicos o supletorios que podríamos aludir al Código Civil, que es la culpa alegre, o los estándares precisamente de diligencia del artículo 44, en relación al artículo 1547 de este mismo cuerpo legal, son aplicables supletoriamente, puesto que la ley de protección al consumidor no hace referencia a estos estándares, salvo algunas normas muy específicas al proveedor, como el artículo 23, 28 o 47. Pero, ¿son aplicables o no? ¿Es realmente Código Civil supletorio en toda materia? ¿O hay que ver precisamente si la naturaleza de las normas hace aconsejable su supletoriedad? Y en este punto, entonces, para cerrar, entonces, hago la reflexión de que un derecho protector al consumidor, particularmente, es compatible con estándares clásicos de diligencia del Código Civil, donde precisamente la relación de igualdad, la libertad contractual, obviamente nutren, ¿no?, estos valores a propósito de la responsabilidad, estándares de diligencia, estas normas dispositivas que están ahí mencionadas. Puede verse esto desde el punto de vista de la visión de proveedor en cuanto a entregar información, la publicidad, las relaciones postcontractuales cuando hay campañas de alerta, seguridad, riesgo, pero también se puede ver desde el punto de vista del consumidor, porque es una circunstancia concreta que usted tiene que tener en cuenta cómo se va a conducir, inclusive en situaciones postcontractuales nuevamente, porque el deber de mitigar el daño eventualmente también podría estar presente bajo estos mismos parámetros, porque lo razonable finalmente le entrega más que deberes, cargas también al consumidor. Bueno, creo que con esto más o menos trato de dejar algunos puntos para la discusión y por supuesto agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. A continuación, presentará su ponencia el profesor Hans Gabriel Solís, la cual está titulada Patrones oscuros, datos personales y consentimiento razonable. Una reflexión desde la hipervulnerabilidad del consumidor. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Me sumo a las palabras que agradecimiento a la organización de esta actividad, especialmente a la profesora Isler. Siempre es un agrado volver a esta jornada y recordar que lo importante es para mí un honor. En esta ponencia
voy a articular la práctica de los patentes seguros con la protección a los datos personales, pero desde la realidad de la teoría de la interoperabilidad del consumidor. Se sustenta esta potencia en la siguiente premisa: la exploración de sesgos y vulnerabilidades de los consumidores e infectados digitales afecta su capacidad para tomar decisiones adecuadas, acordes, sobre las necesidades y circunstancias personales y económicas. Esta explotación a la que hago referencia puede, ¿cierto?, originarse a partir de algunos mecanismos automatizados, algoritmos hoy en día, muchas veces bajo sistemas de inteligencia artificial, que son utilizados por proveedores en línea y buscan generar un beneficio económico lamentablemente a expensas del consumidor, del consumidor. Estos mecanismos muchas veces son enmascarados en el diseño web de las aplicaciones de los sitios en línea a través de patrones construidos. Estos patrones, por cierto, se encargan de confundir, de sesgar la decisión que objetivamente estaba llamado en el liberal a tomar el consumidor a través de métodos que precisamente pueden manipular o desinformar esta práctica. Como podemos advertir, estas prácticas están estrechamente vinculadas con la recolección masiva de datos personales y el posterior perfilamiento que, base a esos datos, realizan los proveedores, por tanto, aquí concluyen a los campos de consumo y recolección de datos. No es lo mismo un consumidor, por ejemplo, que libre y soberanamente ingresa al sitio web de un supermercado y empieza a encontrar productos en un carrito de compras, pero es un consumidor que le dice, por ejemplo, a un sistema como Alexa, considerando el anuncio que hace Amazon sobre eso, la inteligencia artificial, le dice a Alexa: oye, necesito que compres este producto, o se me acabó un determinado producto, e incluso automáticamente el sistema podría detectar. Entonces, ahí, en este último caso, claramente los algoritmos automatizados que puedan estar presentes en la relación de consumo van a disminuir la autonomía o incluso la soberanía del consumidor en cuanto a su derecho para la libre elección de bienes y servicios. Ahora bien, todos los consumidores sabemos, nos encontramos en una posición de identidad cultural frente al proveedor. Sin embargo, la explotación a la que estoy haciendo referencia puede impactar de mayor manera a aquellos consumidores que se encuentran en situaciones de hipervulnerabilidad, ya sea por su edad, por sexo, por condición, y especialmente quisiera enfocar el trabajo en cuanto a su situación económica o a su nivel de comprensión de la información que está recibiendo, o la recibe por parte del proveedor. Desde este punto de vista, entonces, sabemos que la aceptación dogmática de un régimen de subjetividad, pero dentro del ámbito del consumo no está clara, incluso a quienes puedan utilizar práctica. No existe un reconocimiento normativo general de las condiciones de vulnerabilidad en nuestro país, pero la doctrina continuamente está tratando de interpretar y extender la autonomía existente a la protección de esta categoría de consumidores. Por cierto, este panorama cambia a nivel administrativo, luego que en el año 2021 el Servicio Militar Funcionamiento Operativa establece la noción de consumidor y oportunidad. Si bien ese acto administrativo tiene las carencias propias de la administrativa de nuestro país, para que es solo para los funcionarios del servicio, pero el mensaje de la circular más planifica cuál es el objetivo, cuál es el objetivo, y dice, expresa, es distinguir el estándar de comportamiento diferenciado que logramos considerar de los proveedores. Es decir, de todas formas, es un mandato, un rol casi regulatório de la circular sobre el consumidor informal. La doctrina suele distinguir tres categorías de esta clase de consumidores: aquellos que tienen una discapacidad física o propia de envejecimiento, luego aquellos que tienen una discapacidad mental o que no pueden distinguir claramente la información que ha sido suministrada, y por último, un grupo de consumidores vulnerables con razón de sofisticación y capacidad de comprensión de la información que reciben. Incluso se considera dentro de esta categoría al consumidor de acuerdo a su educación, de comunidad. Distingue algunos criterios similares en esta circular,
Porque primero es un criterio de carácter ideológico, está de forma permanente en el consumidor. Y el segundo, el tercer criterio, son más bien circunstanciales o situacionales, porque vienen dados en un determinado momento, de determinados estados anímicos, personales, financieros, que pueda estar sintiendo el consumidor en ese momento y que le lleva a entrar en una condición de hipercondicionalidad, no teniendo esa característica de manera peligrosa. De acuerdo a lo que venimos señalando, los patrones oscuros parecen ser que estas dos últimas categorías, circunstanciales o situacionales, podrían verse más afectadas cuando estamos frente a patrones oscuros o otras técnicas de manipulación o de automatización en la decisión de gente. El auge que hoy en día el consumo digital, cada vez más masiva, se de algoritmos basados en las fases previas, actuales de la decisión del futuro, claramente van a influir en la decisión que luego el consumidor va a tomar. Si nosotros pensamos, por ejemplo, del artículo 25 de la Ley de Servicios Digitales en la Unión Europea, se prohíbe expresamente que los proveedores de las plataformas en línea diseñen, organicen o gestionen su interfaz de tal manera que el daño o manipulación de los consumidores y por ello distorsionen u obstaculicen sustancialmente su capacidad para tomar decisiones de manera libre e informada. De esta manera, los patrones oscuros van a contribuir técnicas que los diseñadores de estas plataformas, diseñadores de estas aplicaciones, que probablemente conocen el comportamiento humano, técnicas de comportamiento, que implementan características o pasos que son engañosos, y que no se alinean necesariamente con aquello que es más beneficioso para el bienestar del consumidor. Los proveedores o los empresarios que están detrás de estas plataformas, consciente o inconscientemente, van a terminar explotando ciertas vulnerabilidades del consumidor. Y decimos consciente o inconscientemente porque no necesariamente el proveedor está participando del acto de manipulación o del acto de influencia que limita la decisión del consumidor. Porque de todas formas tenemos que libre pensar que el proveedor no está al tanto de lo que sucede en el sitio web y de cómo opera esa plataforma. Incluso el profesor Aguero ayer hacía referencia que el estándar de esta manera, lo vemos desde el punto de vista de la experiencia de la es mucho más intenso. El proveedor va a tener la prestación sabiendo, debiendo saber el perjuicio que está ocasionando. Por la forma que induce a engañar al consumidor de acuerdo al artículo 28 de la ley. Estas prácticas de utilización de automatización de las fases actuales de la relación de consumo no requiere significativamente de ciertas estrategias de marketing que conocemos en el mundo analógico. La ubicación de los productos en determinados lugares del supermercado, por ejemplo, o determinadas estrategias que buscan influenciar al consumidor. El tema está en que muchas veces en esta materia, como es el consumidor el que accede a buscar al mercado un producto o servicio para satisfacer una necesidad, sino que es el mismo mercado a través de estas prácticas que le indica tomar una decisión que eventualmente no estaba 100% considerada en el suelo interno. Ahí, la recolección de datos personales y el perfilamiento que están incluyendo los proveedores sobre ese consumidor va a conducir eventualmente a una manipulación agresiva en su decisión de consumo. Este tipo de prácticas terminarían afectando los grandes derechos, por ejemplo, la libre elección de unos servicios, pero también su derecho a obtener información de base y oportuna que permita tomar su decisión en términos más o menos racionales. Si consideramos que el consumidor de manera general no base el individuo racional desde el punto de vista económico en la toma de decisiones comerciales, mecanismos que tengan por objeto, por ejemplo, acelerar o apresurar su proceso de tecnología, van a venir afectando su autonomía, su soberanía en este ámbito. Cuando el patrón oscuro, por ejemplo, me indica que queda poco stock, porque en Sevilla ya 15 personas han adquirido ese producto, eventualmente aquella decisión que no estaba plenamente resuelta en el proyecto de consumidor se va a ver apresurada, se va a ver acelerada. Y ahí entra en juego la idea de la vulnerabilidad del consumidor. Desde el punto de vista circunstancial o situacional, el consumidor, por ejemplo, se encuentra en una pérdida financiera, se encuentra con una pérdida reciente de trabajo, necesita de algún apoyo crediticio,
Probablemente este tipo de prácticas lo perfilamos, el hacer un ofrecimiento sin saber cuál era su real situación patrimonial, eventualmente va a terminar en TNS, llevando su vulnerabilidad, en este caso, ejemplo de carácter financiero. Como dice la OCDE, estas prácticas subvierten o perjudican la autonomía, la toma de decisión y la capacidad de elección del consumidor. Para finalizar, si bien en principio, como indica el profesor Nicolás Rojas, el camino oscuro representa tal vez un entorpecimiento, no necesariamente de una coacción intolerable, cuando el consumidor está en una situación de irregularidad circunstancial no exógena, podría, en virtud del patrón oscuro y del congelamiento del pasado directamente por el proveedor, verse afectado en mayor medida de un consumidor que no está sujeto a ese tipo de condicionamiento. Recordemos entonces que la hipótesis de la teoría de la vulnerabilidad del consumidor podría encontrar una aplicación práctica en este tipo de situaciones, tanto desde la negociación de un trato personal como a través de su exploración vía patrones positivos. Muchas gracias. Al finalizar, ¿cierto?, estas interesantes ponencias, se presentará el profesor Eduardo Rivera Carrasco. Tengo PowerPoint, así que voy a presentar desde acá. Cuya ponencia se encuentra titulada como los y su calificación jurídica como vicio de la voluntad, un problema de concurrencia e interpretación del comportamiento automatizado de los algoritmos. Muchas gracias. Mientras instalan ahí el PowerPoint, gracias. Muchas gracias. Primero que todo, quiero agradecer a la profesora Erika por la organización. Además, coincide con que es mi profesora guía del proyecto de tesis que estoy preparando para el doctorado. Quiero agradecer también a mi equipo de investigación que haya participado conmigo este año en la realización de distintas actividades de investigación, por ejemplo, la que voy a presentar hoy día, que algunos de ellos están acá, Víctor Jaure, Luisa Quimbayo y David Domínguez, que son estudiantes justamente de esta universidad. Y bueno, yo también les voy a hablar de los dark patterns, de los patrones oscuros, pero yo lo voy a hacer desde una pretensión sistematizadora. Es decir, lo que busco con esta presentación es tratar de ordenar, clasificar y categorizar a los patrones oscuros y a sus eventuales consecuencias contractuales en el consumo. Y para eso he dividido esta presentación en tres partes. Una primera parte en la cual me voy a referir al concepto de los dark patterns y al funcionamiento. El profesor ya adelantaba bastante sobre eso, así que va a ser bastante más rápido. Una segunda parte en la cual voy a proponer algunos aspectos sistematizadores de los dark patterns existentes hasta ahora, y un tercer aspecto de esta presentación relativo a una sistematización o pretensión de sistematización en cuanto a posibles consecuencias contractuales en el consumo que pueden generar los patrones oscuros. Lo primero, entonces, es saber qué es un dark pattern. Ya el profesor lo adelantaba. Es muy posible que a todos nos haya ocurrido que vamos a un supermercado y no encontramos un producto, o bien lo encontramos pero no está el precio. En ese sentido, las prácticas de los proveedores tratando de alterar en cierto sentido el comportamiento económico de los consumidores son mucho anteriores a la aparición y desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En adelante las denominaré TICs. Sin embargo, el rápido desarrollo de estas TICs ha acelerado también el riesgo de que todos nosotros como consumidores nos veamos expuestos a situaciones en las cuales la tecnología intenta influir en nuestro proceso de evaluación y en nuestro proceso de raciocinio previo a la celebración de un contrato, pudiendo alterar nuestro comportamiento contractual. Ya en el año 2010, el profesor Harry Brignall, el fundador del concepto de dark pattern, lo definía como tácticas engañosas usadas en sitios web y aplicaciones destinadas a manipular a los usuarios para que declaren una intención no querida, como puede ser comprar o suscribirse a un servicio. Posteriormente, una definición más actual la encontramos el año 2010 en el reporte Dark Commercial Patterns propuesto por el Comité de Política del Consumidor de la OCDE, que los
define como prácticas comerciales que emplean elementos de arquitectura de elección digital, en particular en interfaces de usuarios online que subvierten o perjudican la autonomía del consumidor, su toma de decisiones o elecciones. Como se puede concluir de estas dos acepciones que les comento, estos fenómenos contractuales que han empezado a aparecer con el desarrollo de la tecnología y con el desarrollo de la automatización, lo que busca justamente es influir en el comportamiento de los consumidores. Pero aquí viene el funcionamiento de los dark patterns, porque estos fenómenos lo que buscan es alterar nuestra capacidad decisoria o nuestra voluntad previa al momento de declararla desde una manera subliminal, sin que nos demos cuenta, a través de distintas prácticas que lo que buscan justamente es hacernos creer que estamos declarando una voluntad que no necesariamente va a ser la querida. En ese sentido, ya pasando a la segunda parte de esta presentación, creemos que una forma de poder protegernos frente a estas prácticas y a estos fenómenos contractuales es primero saber cómo funcionan, saber cuáles son y saber cómo interactúan entre ellos. Y en ese sentido, creemos que lo primero que tenemos que lograr como consumidores es poder identificarlos, saber cuándo nos enfrentamos a ello. Y luego de eso, de poder identificarlos, saber cómo pueden estar influyendo en nuestra voluntad. Y para eso, una forma que puede ser muy útil de poder morigerar su influencia y sus efectos es justamente categorizarlos y clasificarlos. Y en ese sentido, por lo tanto, propongo como forma de clasificación de estos patrones oscuros un trabajo bastante desarrollado del profesor Durovich. Ya el año 2021, el CERNAC publicó un informe sobre el levantamiento de dark patterns en el cual identificaba ciertos funcionamientos y ciertas prácticas de plataformas en las cuales podíamos encontrar estos patrones oscuros. Sin embargo, el desarrollo de la tecnología y también la evolución de la literatura en ese sentido ha identificado ya en la actualidad más de 20 tipos de dark patterns. Por lo tanto, trabajos como el del profesor Leiser, de la profesora Han, o justamente al que me voy a referir, del profesor Durovich, lo que buscan es identificar dark patterns, pero también categorizarlos, para que nos sea más fácil después enfrentarnos a ellos. En ese sentido, la sistematización que nos propone el profesor Durovich clasifica a los dark patterns de acuerdo a 3 criterios de interfaces. La primera interfaz los distingue como aquellos que contienen una estructura de elección oscura, es decir, son patrones oscuros que se refieren a la manera en que las opciones nos son mostradas a nosotros como consumidores para que, en cierto sentido, declaremos una voluntad. Como puede ser, por ejemplo, la sobrecarga de opciones, los señuelos, la predeterminación, la partición de precios, los resultados forzosos, entre otros. Por ejemplo, no sé si les ha ocurrido alguna vez que han agregado un producto a un carrito, han pensado, mejor voy a volver atrás en la decisión, y luego no les aparece lo mismo en el carrito o les cuesta encontrar el carrito. Pues bien, la plataforma les está diciendo, no intente volver, celebre el contrato que ya estaba tratando de concluir. Ese es un tipo de estructura oscura. Pero también Durovich identificó otro tipo de interfaz, que son aquellas que alteran la información disponible para elegir. Es decir, este tipo de patrones lo que buscan es afectar los componentes que conforman una información necesaria para que los aspectos específicos de esa información no sean tomados en consideración por el consumidor o bien sean tomados en consideración por el consumidor de alguna cierta manera. Son comportamientos de este tipo, por ejemplo, el lenguaje complejo, la sobrecarga de información. Típico ejemplo de eso lo podemos encontrar en estas largas cláusulas de aceptación de términos y condiciones, por ejemplo, en las redes sociales. Es muy probable que no las leamos nunca y las terminamos aceptando, ¿sí? Y finalmente están las interfaces que ejercen presión en la decisión, plantea Durovich, que son aquellas que están destinadas a forzar la voluntad de un consumidor en el proceso de decisión final. Y son interfaces de este tipo, aquellas que nos manifiestan mensajes de escasez o bien aquellas que nos expresan mensajes de actividad de otros usuarios, generando una sensación de escasez.
Por ejemplo, solo queda un artículo disponible en esta aplicación o 3 usuarios están visitando el mismo producto al mismo tiempo. Bien, creemos que la propuesta de Durovich es un avance significativo en el reconocimiento e identificación de estos patrones y estos comportamientos. Pero creemos también que a Durovich le pudo haber faltado algo en esta identificación de categorías de dark pattern. Porque es muy común que con el avance de la tecnología y el desarrollo de las plataformas, los dark patterns no funcionen de forma aislada como una estructura o como una interfaz de información o como una interfaz de presión. Es muy común que los dark patterns también funcionen de forma coordinada, generando una red que trata de influir desde distintos frentes en el poder decisorio del consumidor. Y de esa manera, por lo tanto, se genera una especie de microsistema oscuro que trata de envolver al consumidor para que no necesariamente declare la voluntad que quiere. Y en ese sentido, nosotros proponemos que puede existir también una cuarta categoría de identificación de dark patterns. Los dark patterns que funcionan en interfaces mixtas, que mezclan distintos tipos de interfaces en una red coordinada de funcionamiento de patrones oscuros en una plataforma contractual. Pues bien, esta cuarta categoría nosotros creemos que no solamente nos permite identificar, como ya lo hizo Durovich, y categorizar a los dark patterns, sino que también nos permite anticiparnos a sus eventuales consecuencias. Y aquí ya voy avanzando a la parte definitiva de esta presentación. Porque no solamente es importante saber cuándo nos enfrentamos a un dark pattern, sino que también es importante saber cuáles son las consecuencias que puede generarnos como consumidores el vernos influidos por los dark patterns. Y desde ese sentido, entonces, creemos que identificar interfaces de patrones mixtos nos permite también identificar todas las eventuales consecuencias contractuales que un dark pattern podría generarnos desde la perspectiva tanto del derecho del consumo como desde la perspectiva, también del derecho civil. En ese sentido, en nuestro derecho, lamentablemente todavía no tenemos normativa expresa que identifique dark patterns, que los categorice, ni tampoco que se refiera a sus consecuencias. Por ejemplo, en la Unión Europea, la Comunidad Europea ya tiene una normativa que puede ser un importante avance y una importante fuente normativa que nos podría servir de insumo para poder trabajar sobre esto, que es la Directiva 29 de 2005, que regula las prácticas comerciales desleales y las diferencias entre prácticas engañosas y prácticas agresivas. En nuestro derecho nacional, como les decía, no tenemos una normativa de esta clase, pero sí quiero proponer, o más bien citar, el estudio de la profesora Patricia López, que se refiere justamente a las prácticas agresivas y que creemos que puede ser un avance bastante significativo en el reconocimiento de los dark patterns dentro de nuestro derecho. En algún sentido, nos puede permitir categorizar tanto su funcionamiento como sus consecuencias. En ese sentido, la profesora López identifica dentro de las prácticas agresivas dos grandes presupuestos. Un primer presupuesto lo denomina la afectación a la libertad de elección del consumidor. Y un segundo presupuesto está compuesto a su vez por tres posibilidades: el acoso, la coacción y la influencia indebida. Nosotros creemos que estos presupuestos de las prácticas agresivas, además de ser presupuestos para la configuración de una práctica agresiva, son en sí mismos posibles defectos o consecuencias contractuales no queridas para los consumidores. Si lo vemos desde la perspectiva de la afectación a la libertad de elección del consumidor, como plantea la profesora López, el consumidor se ve afectado en su derecho a elegir libremente. Y por lo tanto, lo que está generando para la profesora López es una especie de publicidad engañosa o agresiva, que, como plantea el profesor Aguilar, puede afectar la motivación, percepción, creencias o actitudes de los consumidores, incluso estilos de vida. A su vez también el acoso, como otro presupuesto de las prácticas agresivas, implica una presión que se ejerce sobre un potencial consumidor para perseguirlo, importunarlo, justamente dark patterns, o incomodarlo, también los dark patterns. La coacción, la profesora la menciona como una amenaza o presión verbal o incluso física. Sin embargo, con el desarrollo de la tecnología actual, aquí hay varios autores que todavía piensan en ese sentido, como por ejemplo el profesor Alzamora, la profesora Suaje, que creen que todavía el desarrollo tecnológico no ha alcanzado los niveles para que las plataformas contractuales no puedan ejercer presión física y
e incluso todavía es dudable que nos pueda hacer generar un temor insuperable, un miedo grave a sufrir un mal irreparable o grave. Sin embargo, y también la influencia indebida, la profesora López la entiende como un aprovechamiento de una posición de poder que ejerce un proveedor por sobre un consumidor, aprovechándose, como decía recién el profesor, de su vulnerabilidad o especial situación. Pues bien, nosotros creemos que los dark patterns, justamente como fenómenos contractuales, nos pueden poner en riesgo frente a estas situaciones, pues no solamente son prácticas agresivas, sino que cada una de estos dark patterns, ya sea funcionando independientemente o funcionando como red, nos puede generar más de un defecto contractual y que por lo tanto nos genere un problema de una insuficiencia en la satisfacción de nuestras expectativas puestas en ese contrato. Y en ese sentido, eso lo tenemos que también relacionar con el derecho común, en el sentido de que los dark patterns también eventualmente podrían generar consecuencias desde el derecho civil, ya que como están atacando nuestra voluntad en algún sentido, están incluyendo nuestra voluntad, perfectamente también podrían generar algún vicio de la voluntad, como podría ser, por ejemplo, el error, si es que se configura alguna de las situaciones que contempla nuestro legislador de posible error. Incluso hasta podríamos pensar, difícil como lo comentaba también el profesora Edu ayer a propósito de la buena fe, complejo identificar el dolo quizás, pero hasta quizás podríamos encontrarnos en una situación de dolo por omisión cuando se omite información. En ese sentido, los dark patterns lo que generan es un cúmulo de posibles consecuencias jurídicas indeseadas para los consumidores. Y por lo tanto, la propuesta con la que quiero concluir es que se hace necesario no solamente poder identificarlos, sino que también poder categorizarlos en cuanto a los tipos de dark patterns y sus funcionamientos, pero también en cuanto a sus consecuencias, para saber desde qué forma podemos anticipar la influencia que ejerce nuestra voluntad y desde qué forma podríamos corregir sus eventuales consecuencias, ya sea desde lo que ya existe la Ley de Protección al Consumidor o desde el Código Civil, o bien ya sea aproximándonos a lo que ya ha hecho la Comunidad Europea a propósito de la directiva que regula las prácticas desleales, engañosas y agresivas. Con eso termino mi presentación. Muchas gracias. A continuación, daremos un espacio, ¿cierto?, para que los asistentes formulen las preguntas que tengan respecto de estas interesantes cosas. Profesor. Para el profesor David Cuba. Primero, felicitaciones por la ponencia y también por la demás ponencia muy entretenida, muy bien. Profesor Cuba, estoy muy de acuerdo con exigir algún grado de diligencia a los consumidores en sus relaciones contractuales y no tratarlos como merecedores de una protección irreflexiva. Sin embargo, me quedaron 3 preguntas. Pueden ser que me ayudarían un poco en lo que yo explicaba. Primero, para usted, lo razonable es una vara de medir variable según el caso particular que se consulta. Lo segundo es, ¿cómo usted cree que debe medirse aquello que es razonable, habida cuenta de que se trata de un estándar objetivo y lo estamos aplicando en materia de consumo? Y tercero, ¿existe algún diálogo entre lo razonable y las figuras de consumidor medio y consumidor vulnerable? Me gustaría que algunos asistentes lo presentaran, pero que quería ver. Esas son las 3 preguntas. Muchas gracias. Vamos, sí, como... bueno, sí. Pensé que claro. Hace todas las preguntas. ¿Todas las preguntas? Sí, primero la ronda. Bueno, para dar también lo que pasa es que de nuevo el tema está la diligencia se puede ocupar en 2 sentidos. O es contenido de obligación o es estándar de responsabilidad. Sí, yo creo que la ponencia está en todo lo que dice.
es que tienen que explicar en qué sentido está ocupando la palabra diligencia. Si tú lo ocupas como contenido de obligación, la diligencia está relacionada con la manera. Si tú lo ocupas como estándar de diligencia, te estaría de acuerdo contigo. Como estándar de responsabilidad. Porque estamos en un estadio anterior a la responsabilidad, ¿o no? Por lo tanto, la pregunta que tú haces es si aplicar los estándares de culpa me parece pertinente, porque estamos en un estadio anterior. Problemas de buena fe o de responsabilidad. Si es de buena fe o es de responsabilidad, no se puede usar los lenguajes. Ese es mi punto. Y fíjate que esto te puede, digamos, colaborar. Varios ya no hablan de nombre médico. El a propósito de la culpa habla del nombre de la persona razonable. Porque entre otras cosas hay crítica incluso desde el punto de vista feminista a la noción del hombre medio. Pero tampoco es cierto, que también llama a que lo revisen, tampoco es cierto que el concepto del hombre medio es un concepto vago, preciso, y de persona razonable sería más precisa. No sé, ¿en qué sentido esto no me dio para nada claro? ¿Ya? Entonces, aquí engancho un poco con lo que te preguntaba, claro. Hay que entender que estos estándares de comportamiento limpio, y ahí yo pienso que vamos a estar son abstractos flexibles. O sea, el problema que hay que determinar es qué tipo de riesgos o sujetos se tienen que aceptar. Si los riesgos son concretos, entonces el tasa es flexible. Pregunta, ¿qué es importante? Yo creo que habría que reflexionar sobre el nivel generado. Desde ahí. Porque no sé si necesitamos un estándar solo para el generado. Un estándar, pero sí. La pregunta es, si es carga y no es deber, entonces yo te traería el lenguaje de diligencia, aunque lo vemos en el sentido de que tenemos una reflexión. Por ejemplo, de nuevo, en materia de responsabilidad, para que todos están de acuerdo que la culpa de la víctima, pero que se trataría aquí de responsabilidad y un problema de carga. Bueno, no hay deber, si carga no hay deber. Entonces yo creo que eso, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que dice, magnífica la mesa, pero yo creo que es bueno precisar el lenguaje, porque si no se empiezan a mezclar cuestiones que no pueden Gracias. Sí, gracias. También todas las ponencias muy interesantes están para pensar. Todas o casi todas, yo diría, se relacionan con, en general, el tema de la información del proveedor al consumidor y la recepción de esa información por parte del consumidor. Y también, en mayor o menor medida, un tema, bueno, que la información que el proveedor provee al consumidor va a ser básicamente a través de la publicidad, en general. Hay unas técnicas de marketing y ahí vamos a poco dark pattern que no necesitan publicidad, pero hay bastante dark pattern que se maneja publicidad. Lo mismo con el greenwashing. Entonces, ahí yo creo que entiendo yo, y esto pregunta tanto para la profesora María José, como para Hans y para Eduardo. Entonces, no hay que olvidar que la publicidad tiene dos aspectos, ¿cierto? Uno motivacional y otro informativo. Pueden tener eso todo. El esencial de la publicidad es el motivacional. No tiene sentido. Yo como proveedor quiero que el consumidor contrate conmigo, porque adquiera el producto. Sí. Y por otro lado, y a esa información le puedo o no agregar tantos objetivos, y eso está bien tratado en la ley, que hay condiciones objetivas que se integran al contrario. Entonces, creo que esa es la distinción que hay que hacer, tanto en el aspecto para medio 40 como en el aspecto de la fábrica. Porque evidentemente que si hay datos futuros incorporados, el proveedor debe cumplir con eso. Es decir, en el caso, por ejemplo, el greenwashing que señala que el producto tiene tales y tales características técnicas, ¿no es cierto? Ambientales, ahí simplemente hay o hay incumplimiento o hay integración, etc. No veo mayor problema nuevo. Claro.
Lo más interesante son las declaraciones que no son datos. Y ahí, de nuevo, hay que volver a lo que conversaba ayer, que plantea los doctores, la profesora Egon, por qué hacer el título, etc. Porque también nos podemos esperar la posición del consumidor. Es decir, si yo voy a una tienda de retail, o física o virtual, y me compro una prenda de por 3.000 pesos, y la publicidad, entre comillas, de ese proveedor dice que es amigable con el medio ambiente. O sea, tiene idiota para pensar si realmente es amigable con el medio ambiente, entonces si esa prenda vale 3.000 pesos. Ya, y hay 500 prendas dentro de la tienda y no pensar que en realidad hay algo raro ahí, entonces que incluso puede ser inferior al costo. Entonces, justamente, ¿dónde queda el consumidor en cuanto a un sujeto también responsable del consumo? Porque si no, estamos siendo extremadamente paternalistas, digamos. Y un poco eso sucede en los dark patterns, y yo entiendo que la mecánica es distinta, por supuesto, y hay que censurar. Pero que en el fondo se traduce un poco en la personalización, ¿cierto?, con la publicidad, es decir, que a través del desempeño, del tratamiento de los datos personales. Pero ahí también hay un paso importante para llegar a configurar lo que llamó Eduardo defecto actual, juicio de consentimiento. No es tan sencillo tampoco, y quizás hay que pensar simplemente en una regulación. Como sucedió con la comida chatarra, así es, simplemente no puede hacer, más que pensar en un cambio de comportamiento por parte del proveedor o de comportamiento por parte del consumidor, porque nosotros, no guste o no, digamos, y yo quiero que el gobierno algo, estamos en una sociedad de consumo donde la gente quiere consumir, no siempre la gente quiere consumir. Yo creo que si lo examinamos cada uno de nosotros, tenemos, voy a tirar cualquier número, un 50% más de cosas de las que teníamos tener. O sea, ¿cómo es posible estar menos 5%? Entonces, bueno, esa es mi observación en general, y usted gustaría ver un poco más el tema de cómo solucionar. Y también el tema de la actitud del consumidor, no necesariamente hiper vulnerable, sino que hiper. No quiero calificar a nadie. O sea, que yo. Gracias, Ruba. Las un poco la reflexión de que, por lo general, somos teóricas, conceptuales, pero no las realizamos. Entonces, eso suele pasar en las economics o aquellas que están influenciadas por marcos conceptuales novedosos, que no son tantos, porque en relación a lo que se decía, el desequilibrio es el escenario de concurso natural de los mercados. Es lo normal. El equilibrio o punto de reposo es aquello que quisieras enfrentar. Entonces, mi reflexión es, porque siempre pensamos desde el equilibrio, cuando no por alcanzas, tienes que estar pensando constantemente desde el equilibrio. Y porque no te acercas a la economía, si quieres hablar de la economía, o la administración, si quieres hablar de la administración, que ellos en sus discursos ya integran ese. Lo segundo es, si tú influyes en el proceso de elección, eso no es nuevo. Siempre vas a influir en el proceso de elección, porque si no, no te compran. Si no eres señor que vino de países del Medio Oriente, no se han hecho millonarios, se han hecho millonarios aquí en América. Desde Colombia hasta Chile, porque te vas a dar cuenta que todos los descendientes de personas del Medio Oriente se han hecho millonarios y te has sentado con ellos una vez. ¿Qué es lo que tratan de hacer? Una parte verbal. Entonces, ahí sí es importante partir de algo. En regulación, tú tienes una escenario base. Si tú no consideras el escenario base, no tienes nada. Simplemente estás hablando de cosas, instituciones abstractas, y cuando tú vas a un poco más serio, donde tienes que trabajar con datos, simplemente puedes sonreír. Entonces, ¿cuál es el escenario base? ¿Por qué presumes
que vamos a estar mejor si intervenimos. Si intervenimos usando herramientas de autorregulación, entre comillas. Porque al final del día, lo que estamos haciendo es jugar administrativistas, siendo civilistas, que ahí hay un problema. ¿Por qué? Que decidir, mando control o con incentivos. Son dos rutas, digamos, más fáciles de describir, caracterizar. Y finalmente, entonces, hay un inconveniente acá también. That pattern supone que quieres analizarlo todo desde un Pareto, eficiencia, sin asumir que ahora todo se diseña desde Gallup Hicks. En Gallup Hicks, ¿qué cabe? La negociación. No importa, te pueden afectar, potencialmente te pueden afectar, pero yo lo internalizas. Por eso que tienes el class action. Si no, no tendrías el class action. Entonces, si no has terminado de internalizar este discurso, pues sigues haciendo decisiones teóricamente primarias y básicas. Entonces, yo lo planteo como un considerante, ¿no? Porque además, no estamos en integración. El derecho de consumo no se puede dejar de integrar el derecho de competencia. ¿A cuál estándar de, digamos, bienestar en términos de derecho de competencia que se adquiere? Ya el del consumidor razonable no funciona. Entonces, ¿pero cuál quieres? ¿El de mercado total? ¿El de proceso de mercado? ¿El que sea? ¿Cuál te quieres acercar? O eso cambia todo, sí, porque cambia toda tu política regulatoria, el marco de competencia, acto de consumo, todos los reglas de juego, puede crear, lo que dije ayer, puede ser que es la necesidad de dar el tacho y no más. Lo que decía la persona necesitaría muy inteligentemente hacer un proceso de integración, construcción, o como quieras, y esa lógica. ¿Por qué? Porque socialmente es más eficiente en el órgano. Porque no se trata de presentar parches, pero hermanos a vos que nos acusan que todo lo que le damos al hombre parches, pero no curamos nada. Entonces, si queremos hacer algún cambio radical, que este sea sostenible, que sea reto, que sea en términos de big picture, ¿no? Ahí les dejo las preguntas a modo de comentario también. Gracias, profesor. Sí, gracias. Disculpe, le voy a pedir que eso sí, que en razón del tiempo sean con... Claro, preguntas, no comentarios. Una pregunta, profesor David Cuba, fue muy interesante. Bueno, la pregunta es, para usted, ¿qué elementos pueden ser más determinantes para determinar la contradicción a la racionalidad como estándar de conducta en la vida? Ya, por ejemplo, no sé, por ejemplo, se puede integrar la idea, por ejemplo, de la satisfacción de la expectativa legítima del consumidor, como dice usted, ¿qué es lo determinante para establecer la infracción a la racionalidad? Gracias. ¿Sí? Yo, una pregunta súper breve, pero al profesor Hans, respecto de el juicio del consentimiento, yo quisiera llevarlo contextualizarlo en el mercado público, donde a propósito que hay un reglamento de conclusión que en una innovación, nosotros ya cada conferencia 48 horas para igual, ¿cierto? Entonces, en esas 48 horas las personas entendemos nosotros que ahí hay que poder verificar por una afectación emocional, etc. Entonces, en esa parte, ya sea de contractual o ya celebrando el público del contrato, quisiera saber su opinión respecto a que si hay algún daño en el consentimiento, en la decisión de esa persona, a propósito de eso. Muchas gracias. Bueno, creo que la mayor cantidad de preguntas fue dirigida a esta persona. Después les puedo responder. Muchas gracias. Puede ser más breve posible. Primera pregunta, lo razonable como si se puede tomar como una medida variable, bajo esta idea, precisamente, primero que todo lo razonable tiene un componente netamente cognitivo de practicidad, utilitario, que emana directamente de la razón, como indico. No tiene una dimensión tan moral o moralizante como probablemente está en el concepto de la buena fe, ¿cierto? O evitar causar un daño, evitar causar abuso. Por tanto, si bien partiendo de esa óptica, de esa dimensión,
la forma de aplicar lo razonable, precisamente prefiero hablar yo de lo razonable, más que de hombre razonable, o por último, persona razonable, que precisamente es lo que se apunta en un plano mucho más igualitario. Claro, de acuerdo a los principios europeos de derecho de los contratos, estoy de acuerdo que el estándar de la conducta razonable es una circunstancia en concreto. Por eso, obviamente, me alejo de medidas estandarizadas clásicas para estos efectos, porque aquí estamos hablando del juez, estamos hablando precisamente de conductas, y por ende hay que tomar en cuenta, ¿cierto?, la naturaleza y origen del contrato, las circunstancias del caso, y el uso y práctica del comercio. Y por tanto, si hay una situación de vulnerabilidad, se toma en cuenta para precisamente establecer los estándares de razonabilidad, tanto en la conducta precisamente del consumidor, pero también desde el punto de vista como actuó el proveedor ante ese mismo hecho. Paso a la siguiente. Bueno, ¿cómo se ve lo razonable? Creo que estaba en la misma punto. Sí. Y lo razonable y consumidor vulnerable, bueno, esto tiene este punto de que este estándar de lo razonable, o hablar precisamente de un consumidor diligente, pero basado precisamente en el elemento de lo razonable como criterio de estandarización, precisamente va en contra de las posiciones de consumidor vulnerable y no vulnerable, pero no porque no niegue su existencia, sino porque estoy contrario a establecer catálogos a priori de quiénes son vulnerables. El niño, el anciano, el extranjero, el que no habla el idioma, el analfabeto, en fin, porque al fin y al cabo no se puede estandarizar. Esto, en mi opinión, ha sido un error que se ha cometido en Argentina, y también en España, y también obviamente ha colado bastante en Colombia, pero yo lo digo ya desde un punto de vista más que de lo práctico, sino una cuestión de dignificación. Precisamente el consumidor tiene que estar en situación de vulnerabilidad, y ante esa situación es el juez el que ve que el proveedor abusa de esa situación de vulnerabilidad, toma conocimiento y abusa, y por tanto obviamente se generan las consecuencias, efectivamente, del artículo 16 letra G, que genera un desequilibrio, en este caso en sus derechos. Parto precisamente con el profesor Aedo. En general, efectivamente, los minutos de la ponencia posiblemente entrelazaron conceptos, efectivamente, porque efectivamente uno puede hablar de diligencia desde el punto de vista del actuar de buena fe, de los deberes contractuales, si hablamos del solidarismo contractual, precisamente deberes de conducta, colaboración, coherencia, lealtad, en fin. Y todo eso, obviamente, algunos pueden descolgar inclusive en cargas, en algunos contextos, pero dentro de la buena fe. Pero esto sí puede estar relacionado con la responsabilidad, pero no del propio consumidor, sino precisamente la conducta dentro de lo razonable del consumidor puede estar conectado directamente con la responsabilidad que sí puede tener el proveedor. Porque esto puede estar precisamente en materia de responsabilidad, engarzando con temas de causalidad, sobre todo en materia postcontractual, o cómo utiliza ese conocimiento, o cómo se generó el conocimiento, o cuál fue su diligencia para tomar ese conocimiento de forma real y a lo mejor evitar posiblemente un daño o agravarse un daño producto de un mal servicio o de un producto defectuoso, o no hacer casos a las alertas de campaña, que normalmente los proveedores contractualmente lo hacen y se hace caso omiso de ello. Normalmente, posiblemente, la diligencia desde el punto de vista como conducta, claro, no tiene una relación directa en la responsabilidad del consumidor, pero sí puede tener precisamente consecuencias del otro punto de vista, de la responsabilidad del proveedor. Y por supuesto, hay cuestiones que se van mezclando. Hago cuenta de que efectivamente cuando yo dije que no se entendía bien el estándar del hombre persona media o de buen padre de familia, lo que quiero indicar es hablando del profano. Efectivamente, lo razonable, la conducta razonable, conducirse en términos razonables, puede ser más autoexplicativo inclusive para el profano y con mayor razón a un juez. Pero obviamente, bajo la lógica, simplemente esto era un comentario, que cuando uno le trata de explicar, conducirse como un buen padre de familia, igual uno tiene que explicar un poquito más el tema. Pero estoy hablando del profano, a eso me refería, más que uno sea más claro que otro. En ese sentido estoy de acuerdo contigo, que no es que uno sea confuso y el otro sea claro, desde el punto de vista conceptual y descriptivo. Y por lo mismo, los conceptos precisamente, en mi opinión, dentro de la conducta del consumidor, hablando de la exigencia del punto de vista de su conducta, el deber, yo le llamo carga, de informarse, porque efectivamente eso trae consecuencias, al fin y al cabo, del punto de vista de su legitimación para posibles responsabilidades, porque eventualmente podría darse que el proveedor no tenga
responsabilidad eventualmente, ya sea porque no se cumple una carga, que también se puede abordar por temas de causalidad desde este punto de vista. Entonces, normalmente a veces ahí obviamente puede estar por lo menos zonas de contacto entre lo que es carga de deber, pero efectivamente cuando hablaba de carga, efectivamente la diligencia, pero en el sentido de conducirse y actuar, obviamente, en la buena fe, o sea, bajo estándares de buena fe o bajo deberes que emanan de la buena fe, que obviamente pueden haber deberes primarios y deberes secundarios que podríamos indicar que el deber de información del propio consumidor, yo lo puedo interpretar como una carga bajo este parámetro. Bueno, creo que también con esto respondí la última pregunta, precisamente cuando decían que era lo determinante para establecer lo razonable, así que creo que a lo mejor pudo haber respondido también a lo último. Creo que con esto traté de ser lo más breve para dejar paso a lo demás. Gracias. Profesor Hans Gabriel, ¿alguna pregunta dirigida directamente a usted? Sí, o sea, ese profesor Wondersen, a ver, yo estoy de acuerdo en lo que plantea, pero lo que pregunto es qué grado de planificación termina siendo lograble. Creo que ahí está el conflicto. Si hay duraciones y que carreras dentro de publicidad. En otros casos, tenemos figura relacional estable, porque esta figura no sé si entrará dentro de una existe de convencimiento, o oferta, puede ser una influencia algo más bien. Esos son los casos a los que apunta obviamente que reduce la resulta, que obviamente al consumidor vulnerable se puede generar un beneficio normal. Yo lo veo, por ejemplo, desde el punto de vista financiero, la relación de solvencia constituye un mecanismo interesante para entrar en este tipo de estructuras de esos mercados. Sin embargo, me parece que estamos haciendo un espacio de convencimiento incluso previa a la obligación de la una fase en que el consumidor recién está tomando la decisión. Y ahí es donde se vincula con el comentario que es que al final de cuentas estamos aquí en una condición entre el mercado y el empresario, de promover, ¿cierto? Y la evaluación de los consumidores. Vulnerable en general, pero también distinto vulnerable en ciertos casos. Y ahí me tomo de las palabras que decía la señora Correa. La estructura administrativa y regulatoria que tiene nuestro país para abordar este tipo de situaciones muchas veces es insuficiente, es ineficaz, una institución nacional tiene carencias para que eso funcione. Y el reconocimiento de categorías dentro de la actividad estructural del consumidor parece beneficiosa porque es administrativa. Si el señal tiene potestad interpretativa, si el circular tiene capacidad de fiscalizar, puede enfocar su trabajo de forma mayor eficacia cuando se reconocen estas categorías. Claro, desde el punto de vista de Cartagena, como a meter un problema, si sustituimos, incluso podría ser obligatorio. Pero desde un punto de vista práctico, la organización de los pequeños me parece que sería positivo incorporar ese concepto y podríamos resultar también la. Muchas gracias. Y creo que la última pregunta fue dirigida. Sí, claro, en ese caso podríamos estar en posición de estudiar, pero nuevamente ya tenemos podría el servicio enfocar su fiscalización a ese tipo de proveedores. De esa manera debemos tratar de revertir este sentido, cuál es la afectación que está viviendo Gracias. Y profesora, sí. Gracias. Quiero hacer algo de algunos comentarios que hizo el profesor respecto de la información y la publicidad y del ejemplo que dio la presentación a la página de 3.000 pesos, si era amigable con el medio ambiente. Y también qué herramientas se pueden utilizar de manera integradora para poder solucionar el problema. Primero, señalar que en el proyecto de ley sobre este tema de la vivienda existe una serie de definiciones que se tiene por una formación ambiental y publicidad de la sustentabilidad. En el primer caso, es toda aceleración relativa a las acciones o prácticas ejecutadas por la empresa que se consideran beneficiosas para la protección del medio ambiente, emitidas en medios de comunicación nacional o de públicas esenciales digitales,
publicidad de la sustentabilidad, toda publicidad que comunica prácticas responsables y sustentables de las empresas y marcas, productos y servicios. Hay otros artículos que se vinculan con modificación a la ley de protección de consumidores. En cuanto a esas definiciones y cómo otras normas también pueden ayudar a integrar esta protección para el consumidor, que el consumidor realmente tome esa decisión acorde a los conocimientos que se pueden llegar. En la ley de propiedad intelectual existen dos tipos, dos categorías de marcas, marcas de certificación y las marcas certificadas. La marca de certificación es determinada una persona natural jurídica, determina a través de un protocolo ciertos estándares, ya sea de seguridad, ya sea de lo que la persona desee, establezca que en este caso una forma de hacerlo sería establecer ciertos estándares de medio ambiente y por eso cumpliría lo que dice la ley que entrega al consumidor cierta información que pueda ser utilizada. En Suecia, por ejemplo, existe una marca de certificación en la cual los productos que se utilizan, principalmente textiles, son 100% reciclados y tienen una etiqueta que el consumidor al mundo de adquirirlo sabe inmediatamente que está adquiriendo ese producto con esa característica y que tiene aquí. Acá se intentó traer el sello verde, pero esa iniciativa no siguió. No siguió. Conozco los motivos. Otra manera de hacerlo, si lo queremos colocar en una forma estricta y que no dependa de un particular sello o esta marca de certificación, que sea por medio de la autoridad, es etiquetar. O sea, como se etiquetaron los alimentos alto en azúcar, grasa, sodio, etcétera, etcétera. Y eso provocó, sin duda, un cambio y tocó gravemente, lo que hizo la parte interesada, pero tocó a diversas marcas comerciales como Carosi, que tuvo que modificar todo su empaque de alimentos, y colocar estos sellos de alto en sustentabilidad o alto en protección al medio ambiente, y precisamente una vez de 3.000 pesos, bien distinguir qué tipo de sello o tipo de etiqueta pudiese tener. Dado el ejemplo que usted indicaba, sin duda sería buscar fast fashion, es decir, donde hay sin número de ropa repetida, pero aún así, ese fast fashion puede ser confeccionado con material reciclado. Como digo, toda su ropa deportiva es utilizable, con botella y, bueno, si bien es cierto, no vale 3.000 pesos, pero hay que ver también cómo las empresas hacen el equilibrio y a todos los profesores, ¿cierto?, por sus interesantes ponencias, al público por su atención y participación. Los invitamos entonces al workshop que se va a realizar ahora. Muchas gracias. Foto desordenada. Aquí. Ahí estamos. No, pero así. Bueno, espera. Entonces así prevé como... No te alcanza a escuchar.
Bueno, Quería yo, me toca exponer ahora, pero quería ver si es como un poco extraña la testera, ¿eh? Porque pero yo soy chiquitita, entonces puede que no tenga problemas para leer del computador. Ah, no. Se quedan con nosotros y lo velamos que se queden hablando. ¿Y qué tal? ¿Qué se entendió? Sí, ¿Se ve bien? ¿Cómo estuvo la mesa? ¿Entretenida? Todo. La más entretenida de todo. La tenía todo. La más- sí. Eran temas innovadores. Sí, ¿Cómo estuvo la mesa más entretenida? Muy interesante. ¿Respondí todo? No, la conclusión de la que llegué pensamos igual. ¿Ya? Con otras palabras, creo que pensamos igual. Ya. Pensamos igual. Y pensamos muy parecido a eso de que Bueno, pero fue suave. Mi crítica, ¿cierto? Fue suave. Sí. Suave. Sí, ya, porque otras veces he leído cómo está regulado en Argentina y ya solo leyendo la normativa hace que uno se espante. sí. Las Las mujeres son vulnerables para el derecho argentino, sin hacer ninguna distinción. Dice la persona humana, me dice. No sé qué. Chile tiene un imperio no, pero es que tenemos que es que hay ideas que son muy interesantes. O sea, pero la construcción de datos